días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Son las 9:05 de la mañana. Comenzamos nuestro programa dedicado en su primera parte al tema de la seguridad ciudadana. Y es un tema que nos concierne a todos, en todas las regiones de nuestro país, en el mundo rural y en el mundo urbano, con naturalmente casos particularmente organizados y estructurados en las grandes ciudades. Hemos invitado por eso a dos generales retirados de la Policía Nacional, ambos con formación en lo que era la Escuela de Policía de Investigación del Perú, PIP, puesto que hasta el año 88 había 3 cuerpos policiales diferenciados, uno de los cuales era característico porque no vestía con uniforme, sino de civil, lo que les permitía labores específicas de inteligencia. Esto se unificó bajo la autoridad del expresidente Alan García a partir del año 88 y nos hallamos con una Policía Nacional actualmente que está pronta a contar con todos sus oficiales formados en esta escuela unificada. Vamos a ver qué piensan sobre esta evolución nuestros dos invitados, que son respectivamente el general Remigio Hernani, quien se ha desempeñado justamente bajo el gobierno primero de Alan García como ministro del Interior, y junto a él hemos invitado al general Rómulo Ceballos Solano, que ha sido jefe de la Dirección contra el Terrorismo DIRCOTE, que ha tenido también logros importantes en estos últimos días, hay que decirlo, puesto que se ha capturado a un peligroso cabecilla que responde al alias de Carlos, y esto en la provincia de Ayacuchana de Huanta. Generales, muy buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, señor. Gracias por la invitación. Gracias, Carvalho. Por supuesto que estamos hablando un día después de la captura y el abatimiento de este señor llamado Christopher Fuentes, alias Maldito Cris, que como sabemos fue responsable del asesinato de un sereno desarmado en el distrito de Surco y del cual tenemos referencias, en las cuales ha asesinado antes de eso a agentes policiales en el Perú y en Venezuela, país del cual salió para entrar clandestinamente al nuestro. Señor Hernani, ¿cómo caracteriza en general la evolución de la delincuencia en nuestro país? Bueno, lamentablemente estamos en una crisis tremenda y cada vez peor. Yo quiero hacer presente lo siguiente. Desde el año 1821 hasta el año 1988, todos los gobiernos de una u otra forma coadyuvaron para que la policía se perfeccione cada vez más y sea más eficiente. Hubo una evolución hasta ese año. A partir del año 88 comenzó una involución con la nefasta decisión del señor presidente Alan García de unir a la Policía de Investigaciones con la Guardia Republicana y la Guardia Civil, formando lo que es actualmente la Policía Nacional del Perú. Sí. No se preocupó ni el ministro Salinas, que era el ministro de Interior de entonces, de profundizar las especializaciones, porque no es lo mismo un guardia republicano, un guardia civil o un policía de investigaciones. Si eso hubieran hecho, con toda seguridad no tendríamos esta crisis. De acuerdo. Pero, ¿y qué podemos hacer ahora, habida cuenta de que eso ya está hecho así, hace más de 35 años que estamos bajo este régimen? Bueno, ¿qué medidas propone usted ahora para hacer frente a la crisis del aumento de la delincuencia? Ante esta situación, el año 2018, un grupo de generales nos reunimos, acá el general Rómulo Ceballos, conjuntamente con otros generales, coroneles y comandantes, y estudiamos el tema de la inseguridad ciudadana a profundidad durante un año, con asesoramiento de constitucionalistas de primer nivel y con congresistas que tenían mucha voluntad. Es decir, nosotros no nos quedamos en la crítica, en el análisis, sino hacemos propuestas. ¿Cuáles son esas propuestas? Y permítame pasarle el uso de la palabra. Antes de hablar con el general Ceballos, que lo hemos invitado por la misma razón, quisiéramos saber cómo remata usted esta reflexión histórica con propuestas para modificar el funcionamiento de la lucha contra la delincuencia. Dos en síntesis que la va a desarrollar el señor. 2 policías, una de investigación criminal y una de prevención dentro del Ministerio del Interior. Y la otra, cambiar una serie de, por decir, 8 o 10 artículos del Código Procesal Penal
porque a partir de esas disposiciones le han arrebatado a la Policía de Investigación Criminal la facultad de investigar y lo han convertido al investigador policial, al verdadero detective, prácticamente en un portapliegos. Y los fiscales no son investigadores, no son detectives, por eso la desgracia. Ejemplo, el señor fiscal Pérez del caso Lavallato. ¿Usted cree que si la Policía de Investigaciones hubiera tomado el caso desde el comienzo, estaría el fracaso después de 5 años que no hay un solo detenido, una sola incautación? No, sí hay. Tampoco exagere, general Hernández. Sí hay incautaciones, sí hay detenidos y hay condenados. Hay condenados. ¿El caso Lavallato? Por supuesto que hay condenados. Bueno, yo le pongo el ejemplo. En la Municipalidad de Lima hay un condenado. No. Que le hago una comparación, pero eso es... Bueno, hay condenados, hay procesos condenados. Avanza mal, lento y todo lo que usted quiere de mal, pero no se puede decir que no hay detenidos y no hay... Mire usted, la efectividad en una investigación en el caso Villacoca. Sí. La Policía de Investigaciones hizo una investigación profunda. Generales detenidos, de todo pelaje. Policías, militares, lo que fueren. Políticos de primer nivel, presos. Absolutamente todos, en el lapso de 30 días, es un buen ejemplo de un proceso de investigación eficiente y contundente. General Ceballos, ¿qué propone usted como medidas concretas para mejorar nuestro rendimiento en la lucha contra la delincuencia? En primer lugar, lo que tenemos que entender, identificar el problema es de que la policía hace 33 años, con la unificación, se ha debilitado en sus capacidades administrativas y operativas para hacer frente a la delincuencia. Por un lado, los efectivos de la Policía Nacional con la unificación, lejos de incrementarse, prepararse para que tengan una calidad de respuesta frente al incremento de la delincuencia, todo eso fue en contrario. La policía se debilitó, perdió espacio. Sí, es lo que nos y ese espacio, ese espacio fue cubierto por los... Para que el público entienda. Sí. ¿Qué podemos hacer ahora? Por supuesto que hay este tema organizativo fundamental, que ustedes tienen una posición sobre esto. No es la única posición que hay en el Estado peruano. Hay personas que no piensan como ustedes. Pero prescindiendo de eso, ¿qué podemos hacer ahora para mejorar en las condiciones actuales, en espera de que alguna vez quizás les hagan caso y hayan cambios institucionales? Pero tenemos que actuar ahora con nuestros recursos. Correcto. Lo que tenemos que hacer, en primer lugar, entender el problema, porque si nosotros no identificamos, no comprendemos el problema, no vamos a dar una respuesta concreta. Claramente lo que ha dicho el general Hernani, para mí está clarísimo. Se necesita un cuerpo especializado, con una formación especializada, que despierte vocaciones a gente, como fue el caso suyo. Usted quiso ser investigador y se formó para eso. O sea, eso lo entendemos, pero eso no existe actualmente. Hay que buscar soluciones a partir de las bases de ahora, porque la delincuencia es hoy, mañana. Cuando hayan reformas de este tipo, veremos si es que mejora. Pero eso va a demorar si es que se hace. Entre tanto, tenemos que seguir actuando. Por eso el objetivo es saber qué proponen ustedes ahora, al margen de este tema organizativo e institucional, para que mejoren los rendimientos de la lucha contra la delincuencia. La lucha contra la delincuencia necesita una formación profesional. Necesitan escuelas donde los policías que se están formando reciban verdaderamente las capacitaciones, reciban los conocimientos, el entrenamiento, que les permita enfrentar a las diferentes formas de acción, porque últimamente se han incrementado las modalidades, se ha incrementado el accionar violento, y los policías tienen que estar capacitados de acuerdo a esas amenazas que se presentan. Y tiene que haber, pues, forjadores, formadores de esos nuevos policías, porque si los policías no tienen ese perfil de responder a las amenazas actuales, a la complejidad del problema delincuencial, no se puede. Entonces, por eso que nosotros consideramos que el tema central de la policía es estructural y proponemos en el escenario político
la reforma de la Policía Nacional. Eso está clarísimo, nos lo ha explicado el general Hernani también, y estamos totalmente claros de lo que ustedes dos piensan. Vamos a hacer una pausa, después de la cual quisiera que nos hables de un tema específico, que es el de las relaciones entre la Policía Nacional y el cuerpo del serenazgo. Porque ustedes saben, ha habido un gran debate en los últimos tiempos que ha dado lugar a una ley en el Congreso sobre modificaciones en el equipamiento de los serenos. Y hay quienes plantean que se cree una policía municipal. Hay quienes han planteado eso. Se opone a eso el alcalde de Lima. Pero hay un debate. Yo quisiera que nos digan cómo debe coordinarse de la mejor manera la Policía Nacional con la organización que tiene actualmente. Quizás se pueda cambiar, tal y como ustedes preconizan. Pero de momento es esa. ¿Cuál es la mejor relación posible con el serenazgo de manera que haya una complementariedad eficaz contra la delincuencia? Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con los generales Ceballos y Hernani, que están aquí en la cabina de RPP. 21 estamos conversando con dos generales retirados de la Policía Nacional, con una formación en la antigua escuela de la PIP, el general Ceballos y el general Hernani, que nos han explicado que según ellos el deterioro de la Policía Nacional data del año 88, cuando comenzó un proceso de unificación de las tres policías que existían en la época, PIP, Guardia Civil y Guardia Republicana, que ha llevado a que no haya una especialización en inteligencia y que se atribuyan las mismas tareas a policías que debían ser formados con diversas orientaciones. Esto ha llevado a una, sin duda, crisis, y ustedes están postulando acá, que se restablezca la autonomía de la especialización, policías de investigación, tal y como era la PIP, que estaban claramente diferenciados porque no usaban uniforme, justamente para hacer trabajo de investigación. Ante esta realidad, ha surgido en los últimos tiempos un debate sobre el rol de los serenos, que es una novedad de las últimas décadas, eso no existe de hace tanto tiempo. Y hay quien ha propuesto incluso, en particular el teniente alcalde de Lima, Renzo Reyardo, la creación de una policía municipal. ¿Qué piensan ustedes de esta iniciativa? Bueno, policía municipal, no creo que estemos en condiciones. Hay que reforzar a la policía, hay que reorganizar a la Policía Nacional. Mire, los serenos son personas contratadas que tienen una preparación de 1, 2 y de repente 3 meses, muy sencilla, muy superficial, pero son agentes municipales que siempre deben estar acompañando a la policía en el patrullaje integrado, porque ellos no tienen armas y no pueden enfrentarse si no ocurre lo que ocurrió en Surco y lo asesinaron al sereno. Esos convenios que hacen los municipios, diferentes municipios con la Policía Nacional, surten efecto porque la policía es una simbiosis, algo que el municipio ayuda con su movilidad, su combustible y personal, y la policía con las armas, con el conocimiento para combatir la inseguridad ciudadana en general. Si es así, hay una comunión de ideas y hay municipios que se llevan a las mismas maravillas, se llevan perfectamente, no hay ningún tipo de rivalidad ni peleas. ¿Dónde, por ejemplo? ¿Qué ejemplos? Yo lo veo en San Isidro, yo veo en Miraflores, lo veo en el mismo Lima, ¿no? Pero hay algunos otros distritos que tienen... Pero cita distritos donde hay mucho presupuesto, mucho, por ejemplo, en Surco tienen 1.600 Pero el Estado tiene que intervenir ahí, donde no hay esos tributos que tiene San Isidro, Miraflores, Surco, ¿no? O Lima. Yo sé que hay municipios que son pobres y no tan pobres, porque Magdalena tiene también un excelente servicio. Todos son del centro, usted cita siempre del centro, pero acá la mayor parte de nuestra población limeña actual se ubica en la periferia de la ciudad. Así es. Y tenemos pues un déficit de serenos y déficit de agentes policiales también. Un sereno sin presencia policial no puede combatir la inseguridad ciudadana. Lo que puede hacer es, pues, temas con ambulantes, de repente temas de menor riesgo, pero no puede haber enfrentamientos de serenos con policías. Al contrario, cuando ven eso deben comunicar a la policía para que la policía venga y enfrente si es que estuvieran solos, sin presencia policial, porque ponen en riesgo. Y ahora ha surgido una idea de un señor parlamentario que no tiene, pero absolutamente, ni un dedo de frente en el tema relacionado a seguridad ciudadana. Armas no letales. Ya se aprobó, ¿eh? Puede haberse aprobado, pero eso es algo contraproducente. Van a decirle a los delincuentes, asesinen
a los serenos. Porque si tienen gas pimienta, tienen esos golpes de electricidad, tienen marrocas, tienen una serie de... tienen chalecos antibala, el venezolano o el colombiano o el peruano delincuente le va a disparar en la cabeza y lo va a asesinar. Eso no se puede hacer. Y en todo caso, si les tenían que dar ese tipo de armas, tenía que ser pues sin tanta publicidad. Acá se ha aprobado vía ley con un debate. Ahora, un debate de esa naturaleza. Hubo mucha oposición entre alcaldes, estaban divididos, algunos eran favorables y otros no. General Ceballos, su opinión sobre este punto, colaboración entre Policía Nacional y Serenazgo. Yo lo que sugeriría es que se respete el mandato constitucional. La Constitución establece que la policía es la responsable de prevenir, investigar y combatir el delito, que tiene que ver con la seguridad, con la inseguridad ciudadana. En este sentido, creo que los políticos deberían preocuparse por el fortalecimiento de la Policía Nacional a nivel nacional, en sus diferentes especialidades, porque si la policía es eficiente en sus actividades funcionales, no como decía anoche un exministro del Interior, que ahora sí defiende la especialidad de la investigación criminal, pero en el ejercicio de sus funciones se desactivaron las divisiones de investigación criminal. Eso es atentar contra la seguridad ciudadana. Entonces lo que tenemos que hacer ahora y siempre es el fortalecimiento de la policía en sus diferentes especialidades. Si estamos preocupados en fortalecer al Serenazgo y no a la Policía Nacional, estamos dándole la espalda prácticamente a la importancia de este problema de combatir la inseguridad ciudadana. Y otro punto que también quisiera decirlo como relevante es la competencia que tiene el Ministerio Público en la investigación del delito. Eso tenemos que destacarlo. El Código Procesal Penal establece claramente que en su artículo 67 que la policía, independientemente de la competencia del Ministerio Público, puede conocer el delito de oficio, dando cuenta al Ministerio Público, pero realizando las actividades urgentes y necesarias inmediatas, identificando los autores y los partícipes, reuniendo y asegurando las pruebas para que se aplique la ley penal. Entonces los magistrados no pueden condenar, los fiscales no pueden acusar, si es que la policía no aporta las verdaderas pruebas en la investigación preliminar. Entonces hay una necesidad de mejorar el Código Procesal Penal. Usted también mencionó, general Hernani, este tema de las modificaciones introducidas en el nuevo Código Procesal Penal y creo que habló de 8 puntos que debían ser modificados, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos? Yo no soy un especialista en el tema, pero hay estudios al respecto, que hay otro general que es extraordinario en este tema del tema de leyes. Pero mire, lo fundamental acá... Para ver si es que lo invitamos, ¿cómo se llama? Gómez Caguas. Gómez Caguas. No es abogado, es abogado, magíster y doctor en leyes y catedrático de varias universidades y ponente en foros internacionales, etc. Mire, no puede ser posible que un policía que antes redactaba un atestado policial donde concluía que la persona de fulano de tal era presunto autor de delito de homicidio, delito de secuestro o cualquier delito, ahora no pueda hacer ese tipo de conclusiones. Simplemente hacer un informe sin concluir. Y los señores fiscales son los que reciben ese documento, abren una carpeta fiscal y la devuelven a la policía cuando les place. ¿Cuál es la disculpa? La carga procesal. Nosotros no tenemos nunca carga procesal. En 24 horas resolvíamos los problemas. Y con la amenaza del habeas corpus, los fiscales tienen 30, 40 días y los pobres agraviados vienen y dicen, señor, ¿cómo es posible? No resuelve mi caso. Mi hijo sigue en el hospital, que por acá, que por allá. Señora, busque un abogado y vaya usted a reclamar al Ministerio Público, porque no llega a la carpeta fiscal para avanzar con el encargo que hace el fiscal. Es un encargo, dice, tome declaración a fulano, levante un acta por esto, declare el otro, confronte lo siguiente,
Y eso es todo lo que hace. O sea, el detective es un mandadero del fiscal. Eso en el Código Procesal Penal están sumamente equivocados. Y ese es un experimento que están haciendo con nosotros las ONG. Eso es lo que le puedo expresar. Vamos a ir a una pausa, por favor, después de la cual quisiera que nos hablen sobre modalidades delictivas que se han ido generalizando en estos últimos tiempos y que no existían tanto antes, en la época en que ustedes ejercían. Estoy pensando en modalidades como el secuestro, la extorsión, el cobro de cupos. Yo quisiera que nos explique cómo se organiza eso y cómo se puede combatir, porque cada vez hay más quejas de comerciantes en varias ciudades de nuestro país, esto como en Trujillo me parece, en donde para trabajar había que pagar cupos a bandas que tienen estructura. Yo quisiera que nos explique, que nos hable sobre extorsión y secuestro, tanto el general Hernani como el general Ceballos, que están aquí con nosotros en la sede de RPP. Vamos a hacer una pausa y retomamos Enfoque de los Sábados. 37 estamos conversando en la cabina de RPP con dos generales retirados de la Policía Nacional, el general Hernani y el general Ceballos, con los que estamos conversando naturalmente sobre seguridad ciudadana, después de lo cual nos iremos hasta California y hablaremos desde allá con la escritora Isabela Allende, autora de un nuevo libro que viene a añadirse a su obra El viento conoce mi nombre. Señora Allende, ¿nos está escuchando? Sí, los escucho muy bien. Magnífico, estamos viéndola también, señora. Yo le ruego que nos espere unos instantes, culminamos una entrevista sobre un tema urgente y retomamos con usted porque nos interesa mucho que nos diga una palabra sobre el libro y la experiencia que lo motivó, que le ha contado usted, que es la situación de los migrantes en Estados Unidos. Retomamos entonces nuestra conversación con los generales Hernani y Ceballos. Y yo les había preguntado sobre modalidades nuevas que han aparecido en los últimos tiempos, secuestro y extorsión, que sin embargo ustedes, cuando eran oficiales de la PIP, conocieron bien, porque tuvieron que vérselas con los secuestradores. Señor Hernani, díganos una palabra. Hay muchísima evolución en el crimen, especialmente con la mala decisión de PPK y el ministro Basombrío de permitir el ingreso de tanto delincuente venezolano. No había pues absolutamente ningún control y cualquiera entraba al país. Tal es así que el tren de Aragua se trasladó al Perú y bueno, pues hay una serie de extorsiones a mujeres, comercios, etcétera, etcétera. Pero mire usted, después de los asaltos a bancos, el año 80, asaltos a bancos habían 4 o 5 a la semana. Aparece luego en el 83 el secuestro. El secuestro con aprehensión oculta. Sigue avanzando y se neutraliza en el 88 en su totalidad y vuelve a aparecer en el 91, 92 y aparece un nuevo tipo de secuestro, el secuestro express, o sea, el secuestro al paso, que también la divisa lo combatía eficientemente. Posteriormente, en el año ya 96, 97, recrudece con estas bandas de los Sánchez Bedón y otros delincuentes conocidísimos de los destructores, nuevamente el secuestro que se neutraliza en el año 98. Y ahora ha comenzado el secuestro porque toda la delincuencia nacional, o sea, los peruanos sabían que si secuestraban, la divisa los capturaba. El 100%, y no le exagero, 100% resuelto de los secuestros, la División de Investigación de Secuestros. Y actualmente los venezolanos no comprenden, los delincuentes venezolanos, ¿no?, que la divisa tiene efectividad. Y lo está demostrando con delincuentes venezolanos y así salgan mucho más bandas de cualquier país que quieran intentar hacer secuestros. La divisa se ha especializado tanto que es eficiente al 100% y tomamos hay que confiar nota, en entonces, eso. de esa idea suya, hay que especializar. Palabras finales, general Ceballos. La delincuencia se ha incrementado prácticamente porque ha perdido el respeto a la autoridad policial, porque es insuficiente a nivel nacional, no solamente en Lima. En el interior del país no tenemos efectivos suficientes y con la calidad de vida para hacer frente a la delincuencia. Ahora tenemos, por ejemplo, los raqueteros. En cualquier lugar pueden matar, pueden victimar a una persona, en cualquier restaurante y a cualquier hora. Pero sin embargo, la cantidad de efectivos para poder esclarecer esos delitos no es la suficiente.
La policía necesita tener cantidad de efectivos con calidad y eso no existe. Entonces debemos expandir esta calidad y esta cantidad a nivel nacional para poder combatir la delincuencia. De acuerdo, muchísimas gracias por su presencia acá. Retenemos una idea sobre todo. Hay que especializar a los cuadros policiales y los que tengan vocación, como la que nos ha contado usted, señor Ceballos, que ha tenido a la investigación, que puedan formarse en eso y hacer toda su carrera en la Policía Nacional en ese campo. Sí. Una palabrita nomás, una invocación a la Presidenta de la República. La decisión política, señora Presidenta, es fundamental para reformar a la policía de la forma que le estamos explicando. Hay matices y se podría debatir, pero si usted no determina esa decisión política que se necesita, no se va a solucionar. Y ponga usted pues un ministro de Interior que dé pues las luces necesarias y que planifique. Muchas gracias. Tomamos nota entonces de esta exhortación final formulada por el señor Hernani a la presidenta Dina Boluarte. Muchísimas gracias, generales. Que tengan un buen fin de semana y un buen Día del Padre mañana. Nos vamos, como habíamos anunciado, a California.